Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Bienvenidos a una semana más, un episodio más de Bad Boys. Yo soy Carlos Rodas y me acompaña mi amigo Luis Marroquín. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, Carlos. Alegre, contento de nuestro segundo episodio. Mira, ¿quién diría que vamos a grabar el primero? Ya vamos por el segundo. Cuando sintamos vamos a llegar al número 100. Primero Con Dios. Luis nos propusimos que pase lo que pase, vamos a ser constantes. Aunque solo nos oiga nuestra mamá. Y nuestras esposas. Sí. Bueno, mi esposa creo que ni follow nos ha dado, pero ya escuchó el primero. Ya escuchó el primero, bueno, por lo menos. Sí, vamos a ser constantes y por eso estamos una semana más con ustedes. Y como les prometimos en el primer episodio, la idea es tomar varias semanas para discutir distintos temas que tienen que ver con esa condición de pecadores que discutimos en el primer episodio, pero también con las verdades bíblicas de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y hoy empezamos con una muy importante y una muy universal, Luis, que es la búsqueda de la felicidad, Así es. ¿cierto? Hablábamos que no hay una persona en este mundo que no busque la felicidad. Si vos vas con cualquier persona y le preguntas, ¿querés ser feliz? Nadie te va a decir que no. Ujú. Eso es aquí en la China y en todo el mundo. Y en ese contexto queremos discutir hoy tres cosas. La primera es entender que no es la felicidad de acuerdo a las verdades bíblicas. En segundo plano o en segundo lugar, entender que sí es la felicidad y cómo Jesús en su primer discurso público y en su primer prédica pública habla de precisamente eso, que es la felicidad. Y en tercer lugar, cómo podemos empezar a alcanzarla, ¿verdad, Luis? No sé si se me escapa algo de lo que No, yo creo planificamos que hoy. con esos 3 puntos que aclaremos hoy estamos hechos. Y sobre todo, ¿por qué vamos a hablar de la felicidad? Como dijiste, el 99.9% de los seres humanos quieren ser felices y viven y se esfuerzan y trabajan, o trabajamos, vivimos y nos esforzamos todos los días por ser felices. Entonces, creo que es un tema que vale la pena hablarlo y hablarlo conforme a lo que la Biblia dice, porque aquí no vamos a hablar lo que la fórmula del éxito dice en tales libros. No, lo que la Biblia dice y yo creo que poderlo conversar en un espacio de este tipo nos va a dar la apertura también para sincerarnos en lo que para nosotros es la felicidad, ¿va, Carlos? Totalmente, y arranquemos por ahí. Decíamos que no es la felicidad. Creo que todos estamos expuestos a las historias de Hollywood, a la industria de los speakers motivacionales y de los libros motivacionales. Y en este contexto hay un montón de ideas de qué te hace feliz. Se me ocurre, por ejemplo, esta película de Will Smith, de The Pursuit of Happiness, En busca de la felicidad, donde es una clásica historia de pobre a rico, y el nombre lo dice, esta es la búsqueda de la felicidad, y él al final la termina encontrando no solo en el éxito financiero, sino que poder proveerle a su familia. Incluso en estas historias lo que puede parecer una causa noble, proveerle a tu familia y tener ese ingreso estable, no necesariamente es la felicidad verdadera. Hay otros autores que te dicen, mire, esta es la fórmula de la felicidad. Haga esto, diga esto, conozca a esta gente y usted va a ser feliz. Pero ¿realmente será esa la felicidad, Wicho? Pues la Biblia nos dice que no. La experiencia nos dice que no. La gente rica nos dice que no. Entonces yo creo que no. Ahora, sin embargo, esto es lo curioso. Y yo te ponía el ejemplo antes de que empezáramos a grabar. Para mí, la famosa imagen de la boya de oro al final del arco iris, la cual no existe, sin embargo, es la que todo mundo sueña, y que al encontrar la boya de oro al final del arco iris, serás feliz. Y esto de que parece de niños, pero es lo que la mayoría persigue. Y no digo que todo el mundo esté persiguiendo dinero, es que la boya al final del arco iris, la boya de oro al final del arco iris puede ser un sentimiento de estabilidad laboral, un sentimiento de estabilidad económica, de estabilidad familiar, qué sé yo, qué tipo de estabilidad. Pero el perseguir ese momentum donde ya no tengo ninguna necesidad y estoy plenamente satisfecho con todo lo que tengo y con todo lo que soy, eso es a lo que yo le llamo la olla de oro al final del arco iris.
la cual no existe y bajo los parámetros que te vende el cine, la televisión, las redes sociales, los libros automotivacionales, esa receta, si te llevara a esa olla de oro final, tampoco te haría feliz. Y te lo digo que no es que lo dice Luis. O sea, podés estudiar la vida de mucha gente famosa, de mucha gente rica, de mucha gente que alcanzó algo parecido a la olla de oro y vas a escuchar exactamente las mismas historias. Esto no te va a hacer feliz. Hoy en día, no sé cuándo algún día van a escuchar este podcast, pero hoy en día vemos a los actores y actrices famosos en juicios, demandándose por millones de dólares, acusándose de violencia, acusándose de difamación y cualquiera dice, pero ellos alcanzaron la olla de oro, tienen todo el dinero que necesitan y tienen toda la fama que necesitan. ¿Por qué no llegaron a ese punto de estabilidad, de satisfacción en donde pudieron ser felices para siempre, como decían los cuentos de hadas? Porque eso no existe. Entonces nos vemos, la gran preocupación, y por qué estamos hablando de esto, Carlos, es porque nos vemos ocupados todos los días y preocupados todos los días por perseguir algo que no existe y que aunque lo encontraras, no te haría feliz. Entonces, esto de verdad que es alarmante porque podemos perseguir toda nuestra vida, la vida entera, eso y jamás encontrarlo. Entonces creo que sí vale la pena porque estudiar qué no es de acuerdo a la Biblia, porque está claro y más claro creo que no puede estar, y eso está en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, de acuerdo a muchos estudiosos, fue escrito por Salomón, otros dicen que no, pero la mayoría creen y coinciden en que sí fue Salomón. De acuerdo a la Biblia, Salomón fue uno de los reyes de Israel, quizá el más famoso y acaudalado de su época. Reyes de otras provincias, de otros reinos llegaban a admirar lo que él había hecho. Lo que él había hecho. Entonces, vale la pena escuchar y entender lo que este hombre, tiene que decir acerca de lo que es y no es la felicidad. Esto, pues para quienes sí quieren entrar en materia de la Biblia, lo pueden leer en Eclesiastés 2. Capítulo 2. Todo el 2 diría yo, pero del 1 al 11 creo que resume. Sí, y volviendo un poco al ejemplo que dabas vos de los actores, uno puede decir, ay, pero estos son actores y obvio es Hollywood y hay un montón de vicios alrededor de esas carreras que, por supuesto, son la felicidad. Pero no necesariamente uno se tiene que ir a esos extremos. Otra área, creo yo, de la vida o que hoy en día está muy, muy de moda, donde sucede esto, es en el tema del emprendimiento. Todos sueñan con ser emprendedores, todos ven esas historias de éxito como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, como el de Facebook, como los de Google. Y está bien, han sido historias de éxito de acuerdo a los estándares del mundo, de acuerdo a los estándares de negocios, etcétera. Pero no necesariamente eso los ha llevado o los ha conducido a la verdadera felicidad. Yo, por profesión o mi dedicación diaria es de empresario, mi esposa y yo dirigimos una empresa de mercadeo. Dios nos ha bendecido mucho, pero en esa misma bendición, algo que yo aprendí en esta lectura que hice de lo que realmente es la felicidad, me di cuenta que yo fallo mucho o caigo mucho en buscar la felicidad donde no es. Y en nuestro caso, o en mi caso en particular, a veces la busco en lo que se puede ser el éxito en los negocios, que es tener tus cuentas pagadas, tener un flujo de caja, tener a tu gente contenta, etcétera. Y uno puede decir, ay, no, hombre, pero si eso es bueno, si estás generando trabajo, si tenés una empresa saludable, etcétera, pero tampoco es la búsqueda o es la felicidad verdadera. Y yo soy muy sincero en eso ahora que leí, porque me doy cuenta que aún sabiendo lo que sí quiere Dios que sea mi felicidad o lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte, que ya vamos a hablar de eso, a mí me cuesta regresar a esa felicidad verdadera. Pongo mi felicidad en temas de negocios y cuando fallan,
me doy cuenta que eso no me da verdadera felicidad. Me pasa a mí que puedo tener una empresa, digamos, mi pyme, como dicen, una micro, pequeña, mediana empresa, y seguro le pasa a la gente que está ya en otro nivel. Entonces, no hay que ser actor de Hollywood para poner tu búsqueda de la felicidad en lo incorrecto. También se hace a nivel de negocios. Incluso me atrevería a decir que muchas veces lo hacemos hasta a nivel de la familia. Pensamos que esa felicidad la vas a encontrar en tu matrimonio, en tus hijos, y por noble que pueda ser esa causa, creo que la felicidad verdadera que quiere Dios para nosotros está en otro lado, lo vamos a ver ahora. Y vos hablabas de Eclesiastés y del 2 al 1 al 11, y los invito a que lo lean. Ahí dice, hice de todo, vi de todo, tuve de todo, y aún así me di cuenta que eso no era verdadera felicidad. En el 11 lo leo literal, dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Debajo del sol, es decir, aquí en la tierra, vos, o sea, lo que podamos hacer acá, y eso lo dice, como decimos, creemos que es Salomón, la mayoría coincide que es Salomón, lo dice Salomón, que fue el de los reyes más poderosos, ricos y que más tuvieron, hicieron. Entonces, si él lo dice, seguramente lo va a decir cualquier magnate de nuestro tiempo y cualquier persona. Ahí no está la verdadera felicidad. Entonces, ¿qué sí es la verdadera felicidad, Wisho? Pues yo creo que antes de entrar al qué sí es, quiero, pues ya que lo mencionaste, la dificultad que representa, y no solo para vos, Carlos, o sea, la representa para mí y supongo que para la mayoría de personas, o sea, creo que para nadie es oculto porque lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las noticias, para nadie es oculto que ahí no está la felicidad. Pero luchamos con eso. De hecho, nos madrugamos para buscar la felicidad y nos acostamos tarde persiguiendo esa felicidad. O sea, creo que la mayoría de nosotros hemos confundido felicidad con dinero, felicidad con estabilidad laboral, felicidad con no tener problemas. Con salud también. Con salud incluso. O sea, felicidad está asociado, de acuerdo a la situación que cada tiene, con no tener la situación que está viviendo, ¿verdad? Entonces, si yo no tuviera esta situación, entonces yo sería feliz, sea cual sea. Y cada quien en su nivel de vida que tiene, ¿verdad? Para alguien millonario, pues quizás su felicidad es un avión diferente al que tiene. Para alguien más normal, pues probablemente cambiar de carro. Para alguien que le cuesta un poquito más, pues tener su sustento diario. O sea, cada quien en su nivel, lo que le pueda producir a lo que le llama felicidad. Ahora, el problema de esto, Carlos, es que vos lo has experimentado, yo lo he experimentado y quien nos está viendo lo ha experimentado, que por mucho que lo busquemos, no llegamos jamás a satisfacernos. Es como perseguirnos la cola. O sea, podemos pasar el día entero en estas, los días pasan, los años pasan y no llegamos a un punto de satisfacción. O sea, es una condición del ser humano y es a la conclusión que llega Salomón. Esto es correr tras el viento. Esto es vanidad de vanidades. Esto es humo. Es instantáneo. Te puede dar una alegría temporal, pero no te da una felicidad. Alguno decía por ahí, el dinero no te lleva a la felicidad, pero te deja unas cuadras. Algo así. Algo así. Porque esa es la creencia general, ¿verdad? O sea, sí, yo sé que el dinero no me lleva a la felicidad, pero ay, qué satisfecho me sentiría si tuviera un poquito más. Creo que la forma más común de confundir felicidad es estabilidad económica. Y es la verdad. Ahora, otros también la podemos confundir con diversión. Y felicidad es equivalente a diversión. Pero yo puedo estar divertido, pero no puedo pasar divertido toda la vida, pues, porque ni siquiera los que se dedican a la diversión y el entretenimiento la pasan así todo el día, pues, o sea, tienen sus momentos de diversión, pero la diversión es simplemente un estado temporal, ¿de acuerdo? Entonces, y quería acotar este tema antes de entrar al qué sí es, porque lo podemos confundir con cualquier cosa que nos pueda dar un momentito de placer, un ratito de placer. De hecho,
te digo que muchos de los vicios, y no, tal vez no todos, pero muchos de los vicios es encontrar ese momentito de satisfacción y placer. Y por ese momentito soy capaz de hacer todo. Robar, matar, engañar, mentir, gastarme el salario, qué sé yo, pero por un ratito. Y déjame decirte que no son solo vicios. O sea, hay personas que incluso incurrimos en otro tipo de prácticas con tal de satisfacernos y darnos un ratito de placer. Ahora, no es diversión, no es placer, no es dinero. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿qué es? Totalmente de acuerdo con vos en lo que no es. Y pasando a lo que sí es, yo creo que para todos está claro que Dios sí se interesa por tu felicidad, quiere que seas feliz. Y me pareció muy interesante que en la primer prédica pública que Jesús hace, el famoso Sermón del Monte que está en Mateo 5, trata precisamente de eso. Es de lo que vamos a hablar en los siguientes episodios. De hecho, creo que hoy no vamos a pasar del versículo 5, pero sí hay una respuesta a esa pregunta. ¿Qué es la verdadera felicidad? Si quieres ponernos en contexto de dónde estaba Jesús o de dónde venía en ese Sermón del Monte. Sí, sí, claro. Lo que ocurre acá es que Jesús está empezando su ministerio, acaba de formar a su equipo, sus 12, y comienza a predicar. Y cuando la gente lo oía, le traían a los enfermos y endemoniados, y el Señor los sanaba. Entonces, eso llamó la atención de las personas. Siempre que pasan cosas de ese tipo, pues las personas se sienten atraídas, ¿verdad? ¿Qué estará pasando? ¿Qué tiene él? ¿Qué hace? Nos da la percepción, había una serie de milagros que se narran ahí al final de Mateo 4, que había mucha gente impactada por lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Lo que nos dice ahí, literalmente, es que eran multitudes las que se reunieron alrededor de él a escuchar o a ver qué iba a hacer. Probablemente algunos con ansias de aprender, otros con mucha curiosidad y otros con la necesidad específica de algo que querían del Señor. No sabemos las intenciones por las cuales ahí se narra de que había multitudes. Pero en el capítulo 5 de Mateo empieza diciendo, viendo a las multitudes, o sea, él tenía a su alrededor no sabemos cuántas miles de personas, cientos de personas. Podía haber hecho quizá una de esas cruzadas que hoy vemos donde todo el mundo se va impactado de lo que iba a hacer. No hizo eso. Tampoco hizo un discurso populista como lo hubiera hecho un político, aprovechando que tenía ahí congregada a toda esa gente para vender su imagen o lo que él hubiera querido, su cultura o algo. ¿Sí? No. Él aprovecha para enseñar. Porque de hecho dice, al ver a las multitudes, que él se sentó a enseñar. Y ese se sentó a enseñar es la posición de maestro, de rabino, donde, voy a enseñarles. Y dice que sus discípulos estaban a su alrededor, era su primer círculo, a quien él quería enseñarles lo que realmente era la verdadera felicidad. Él sabía que había cientos o miles de personas a su alrededor, buscando saber qué. Pero él le interesaba mucho, y por supuesto no solo a ellos, le interesaba mucho que quien lo escuchara supiera lo que realmente iba a llenar su corazón, que no necesariamente iba a ser obtener lo que iban buscando. Y yo les decía hace poco en una reunión que tuvimos, Dios sabe lo que necesitas y Dios provee para tu necesidad, pero no siempre esa necesidad tiene que ver con lo que uno quiere. O sea, Dios te da lo que necesitas, no lo que quieres. Yo no sé qué quería la gente, no podemos inferir en qué quería la gente, pero Dios les dio lo que necesitaban. Y lo que necesitaban era enseñarles qué era la verdadera felicidad, qué era lo que realmente iba a ser la plenitud de su alma y de su corazón, independientemente, Carlos,
de estar enfermos o de estar pobres, porque al final de cuentas el que está enfermo se va a morir. Totalmente. Y el que está sano también. Y el que está sano también. O sea, al final de cuentas, si es, ay, soy sano y entonces a partir de este momento soy la persona más feliz del universo. Soy rico y a partir de este momento soy la persona más feliz del universo. El Señor sabía que ninguna de todas estas iba a satisfacer a la persona, por lo que hablábamos hace un momento. Eso no es. Entonces, sé lo que quieres, pero te voy a dar lo que necesitas. Sí, y hay mucho que decir en estas conocidas bienaventuranzas y empiezo por ahí, ¿verdad? Pues la palabra bienaventurado es otra palabra para decir feliz o felicidad, pero leyendo un poco más a fondo, no es cualquier felicidad, es una felicidad verdaderamente profunda que no depende de tu contexto y lo que estés viviendo en ese momento, sino que depende de quién pueda ser. Y las Biblias de estudio explican un poco ese origen de bienaventurados, viene de la palabra o relacionada con la palabra Macario, que indica algo grande o de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad de alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. Es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especiales concedidos a la persona que experimenta la salvación. Entonces no es, como decías vos, una felicidad de diversión o del momentito. Uh-huh. Es una felicidad verdaderamente profunda. Y cuando Jesús dice bienaventurados, eso es lo que está diciendo. O sea, el verdaderamente feliz, el que no va a depender de lo que tenga o lo que esté viendo en ese momento, sino que va a depender de lo que él llegue a hacer, es lo siguiente, ¿verdad? Y luego empieza con cosas que nosotros pudiéramos pensar que son contradicciones. Dice, bienaventurado o verdaderamente feliz va a ser, y lo leo literal, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces ahí, en ese versículo, hablando de bienaventurados, lo que significa, luego dice los pobres en espíritu. Uno, cuando le dicen, vas a ser feliz si sos pobre, no se la cree, ¿verdad? Vos? Entonces, pero Jesús nos está diciendo ahí, para ser verdaderamente felices, bienaventurados, macarios, van a ser los que sean pobres en espíritu. ¿Y qué significa eso para vos, Luis? ¿O qué es lo que has entendido de esa palabra? Pues dicen que la Biblia se explica con la misma Biblia, ¿verdad? En el episodio pasado mencionamos Lucas 18 y hoy vuelvo a mencionarlo porque creo que de verdad la Biblia puede explicarse por sí misma. En Lucas 18 nosotros vemos esa historia donde está el fariseo y el publicano. Estaba el fariseo echándose 1000 flores diciendo, te doy gracias, Señor, porque no soy como todos ellos. Y en particular no soy como ese publicano. Yo oro, yo diezmo, yo ayuno 2 veces por semana. Y el otro, mientras tanto, dice que él ni siquiera podía alzar los ojos a los cielos. Porque tenía ese espíritu quebrantado. Y ese espíritu quebrantado no le permitía ni siquiera alzar la mirada y le decía, Señor, sé propicio a mí. O sea, ten misericordia de mí. Dice el Señor Jesús que el que se fue justificado fue justamente el publicano y no así el fariseo. Y aquí te digo porque esto explica la pobreza en espíritu. La pobreza en espíritu no es aquel que cree en su mente o en su corazón que está haciendo todo lo necesario por ser una buena persona. Ese no es el pobre en espíritu. Ese es el que piensa que depende de él y que él es el que se está ganando el lugar. Exactamente, Carlos. Eso es. Él se lo ganó. Entonces él es merecedor. De hecho, lo que le está echando en cara al Señor es, tú deberías de, no sé, darme algo especial. ¿Por qué? Porque yo, Señor, aquí te rayaste conmigo. O sea, yo soy. Se está autojustificando
Por eso es que él no lo justifica, porque él se está autojustificando, él solito. De hecho, si lees detenidamente Lucas 18, dice que él oraba para sí mismo. O sea, son palabras para sí mismo, se echaba flores a sí mismo, ni siquiera eran palabras que llegaban a Dios. Y esto es interesante porque mucho de esto es lo que nosotros queremos oír de nosotros. Es que qué bueno sos, Carlos, o qué bueno sos, Luis. Es que yo soy bueno, yo no soy como los demás. Señor, yo creo que yo no debería tener enfermedades porque yo no soy como los demás pecadores. O algunos dicen, Señor, es que me deberías de bendecir porque yo veo que tú bendices a otros que son más pecadores que yo o que están peor que yo. Yo no sé si vos lo has dicho, lo has Sí. pensado. Yo lo he dicho, yo lo he pensado. Yo lo digo seguido. Pero todavía estamos aprendiendo, vos, o sea, ahí vamos. ¿Por qué que es pecadorazo, que tiene esos sus negocios turbios, por qué le va tan bien? Y yo, Señor, que voy a la iglesia cada domingo y me reúno con gente cristiana, ¿por qué a mí no me va como a ese? Yo que tengo un podcast. Yo que tengo un podcast. Sí, ¿te imaginas eso? Entonces, yo me creo el bueno y él es el malo. Ese no es el pobre en espíritu, porque ese se está autojustificando, autoglorificando y quiere que Dios actúe en favor de lo bueno que él es. Ese no es el pobre en espíritu. ¿Quién sí es el pobre en espíritu? El publicano. ¿Por qué? Porque él reconoce delante de Dios su condición. Y decís, tal vez es que el otro no fuera pecador. Eso lo explicamos en el capítulo anterior. No hay justo ni siquiera uno. De hecho, estaba pecando ya en ese momento con autoglorificarse porque la gloria es de Dios. Todo le pertenece a Él, viene de Él y es para Él. Entonces, el venir y hablar con Dios en todo lo que había hecho Él, se estaba poniendo Él en el papel de Dios. Entonces, vemos que Él ya en su misma oración probablemente ya estaba pecando. De una manera egoísta, de una manera pretenciosa y orgullosa. El pobre en espíritu. Ahora sí, volvamos a Mateo 5. Dichosos, bienaventurados, felices, plenos, macarios, los pobres en espíritu. Porque en esa condición, Carlos, entendemos nuestra dependencia absoluta del Señor. Somos mendigos espirituales, entendemos nuestra bancarrota espiritual. No merecemos nada, Carlos. Y cuando te digo no merecemos nada, es que no lo merecemos. Lo que el Señor nos dé es por gracia, misericordia. Y lo que se dice es, Señor, gracias. Y todos los días, gracias. Y yo ahí empiezo a ver una separación entre lo que el mundo nos vende como felicidad, y hay que decirlo, a veces no solo en el mundo, a veces dentro de sus mismos contextos cristianos, nos vendemos el tener o lo que podemos lograr hacer nosotros acá en la tierra como la verdadera felicidad, y empiezo a ver que lo que no es felicidad es un contexto, es el tener, el lograr en ese momento. Y cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, eso ya no es tener, eso es ser. Uh-huh. Y te llama a hacer algo, a ser pobre en espíritu, que significa reconocer eso. A vos, como vos decías, entre el fariseo y el publicano, el fariseo no se reconoció como pobre en espíritu y lo pudo haber hecho. El que se reconoció como pobre en espíritu fue el publicano. ¿Vos? Entonces es algo que nosotros podemos practicar, podemos empezar todos los días a decir, bueno, yo reconozco mi pobreza, mi bancarrota espiritual, y te empezás a ejercitar en ser esa persona que se reconoce pobre en espíritu. Y eso, como hablábamos la semana pasada, automáticamente te cambia la perspectiva de las cosas. Uh-huh. Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Automáticamente te dice, hay una recompensa si vos tenés esa humildad. Uh-huh. Hay una recompensa si vos reconoces que no hay nada que vos puedas hacer o tener que te haga verdaderamente feliz. Y eso, fíjate que esa recompensa ahí mismo la dice. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a veces decimos, bueno, entonces me voy a ir al cielo. No necesariamente dice eso, y no digo que no sea eso. Es que el reino de los cielos es algo muy amplio, es el reino de Dios. Es Dios gobernando y Dios haciendo su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que puedes experimentar? Cuando eres pobre en espíritu,
la voluntad de Dios, la cual según la Biblia dice que es buena, agradable y perfecta. O sea, Dios en su infinita majestad, autoridad y gobernanza va a hacer lo que Él considera que es lo mejor para tu vida. Ya te expliqué, no es lo que yo quiero, es lo que Él sabe que yo necesito. Y puedo saber que hará su voluntad y no la mía, la cual es mejor la de Él que la mía. Seguramente con la mía nos vamos a estrellar, con la de Él nos vamos a salvar. Pero el tener la certeza que Dios actuará me da a mí la paz y la tranquilidad para poder vivir independientemente de cuál sea mi situación, de salud, económica o incluso familiar. Vos me lo decías, es que el estado de felicidad es estar bien con la familia. Sí, por supuesto, eso es importantísimo, pero tu familia son seres humanos y te van a fallar. En algún momento te pueden fallar tu esposa, tu hijo, tu papá, tu mamá. O sea, son seres humanos igual que cualquiera de nosotros. Y voy a dejar y perder mi felicidad porque alguien de ellos no actuó como yo esperaba, no me dijo lo que yo esperaba que me dijera, no me dio lo que yo esperaba que me diera. Es una felicidad que depende de otros, ¿lo ves? Ujú. Y esta es una felicidad que no depende de un tercero, depende del Señor y de tu fe puesta en Él y de tu confianza absoluta puesta en Él porque reconoces que tú necesitas todo de Él. Bancarrota espiritual. Yo no tengo nada. Te lo debo a ti, Señor. Fíjate que, te decía al principio, a mí es algo que me cuesta ejercitar la búsqueda de la felicidad en lo que dice Mateo 3 y 4, ahorita que vamos a hablar. Pero cuando lo logro dimensionar o le logro dar forma, me viene una paz sobrenatural y yo creo que así es como experimento esa verdadera felicidad. Y el clásico ejemplo del empresario, vos cuando hay plata y cuando tenés para pagar y todo, todos tranquilos, vos y puchica, y hasta te dicen vos que pilas y vos que no sé qué. Nadie te ve cuando, cuando es fin de mes y cuando tenés que cubrir las cuentas. Y a mí me ha pasado, a vos, entonces uno empieza hasta tronarse los dedos y pierde el enfoque y creía que la felicidad era estar con todo pagado. Cuando se va, te das cuenta que no era felicidad. Se te Y fue la felicidad cuando pagas. cabal. Y- pero reflexionás y buscas en la palabra, y a mí me ha pasado, como te decía, y me doy cuenta que si mi felicidad está en Dios, esa no se va a ir. Es una verdadera paz que no importa las circunstancias, no se va. Eh, Otro día y les voy a contar a los que nos escuchen un poco más de esa etapa de mi vida. Mi esposa y yo perdimos un hijo que tenía casi un año cuando falleció. Y mira vos, yo nunca pensé que fuéramos a salir de ese luto. Y aún nos lamentamos y aún tenemos un luto, pero te puedo decir con toda honestidad, sabemos que nuestra felicidad no dependía de la salud de él, sino que depende totalmente de Dios. Y eso nos dio una paz que no se ha borrado de nuestro corazón, por lo menos en esa etapa de nuestra vida. O sea, entonces, es otro ejemplo de cómo sí hemos podido experimentar esa verdadera felicidad, aún en esas circunstancias difíciles, ¿verdad? Yo creo que diste en el clavo, Carlos. O sea, la felicidad no depende de circunstancias. No depende de cosas, eso ya lo vimos. Pero tampoco depende de circunstancias. Porque las circunstancias, por definición, son temporales. De hecho, si nuestra felicidad dependiera de la vida de otras personas, estamos complicados porque la vida de otras personas también es finita. Vos lo acabas de mencionar, tu hijo, un año. O sea, eso, Carlos, de verdad, o sea, sé lo duro que eso fue. Ahora, eso pudo haber pasado a un año o pudo haber pasado a los 60, 70, 80 años. O sea, eso iba a pasar en algún momento y entiendo lo duro y sé que alguien nos podrá estar oyendo así como a la gran, pero qué difícil, Carlos. Y de veras, estar aquí sentado hablando de la felicidad para alguien que perdió un hijo, sé que no es fácil.
pero sé que solo Dios en tu corazón te puede dar esa satisfacción, plenitud, tranquilidad de poder hablar incluso del tema y no quebrarte aquí y no decir, no, yo no creo en eso. Y nuevamente, no es como para decir, ay, Carlos, puede hablar de esto porque le pasó esto, le puede pasar a muchas personas. Eh, vos decías, decías algo ahí de que la verdadera felicidad no es lo que vos pensás que querés, sino que es lo que Dios sabe que necesitas. En nuestro caso, para, digamos, concluir con ese ejemplo, nosotros pensábamos o queríamos, deseábamos de todo corazón y nos parecía la causa más noble de ese momento que nuestro hijo fuera sano. Dios tenía otros planes. Y yo te puedo decir como testimonio, a raíz de esa experiencia tan dura en nuestra vida, mi esposa y yo tenemos un matrimonio mucho más sólido. Ujú. Y tenemos una experiencia de vida como pareja y nuestro hijo, tenemos un hijo de 12 años. Somos una familia muy unida a raíz de eso, sanamos muchas relaciones a raíz de eso. Y no es que en mi corazón humano eso justifique la partida de mi hijo, pero 9 años después, más o menos de eso, empiezo a ver que Dios sabía lo que necesitábamos. Ujú. Y además, pues, en el plan perfecto de Dios, yo sé que eventualmente todos vamos a llegar a una eternidad donde no habrá ni muerte, ni sufrimiento, ni enfermedad, y está re bien, pero mientras llegamos, mientras eso pasa, Dios ha ido dejando acá en la tierra para nosotros un plan perfecto donde hemos podido experimentar esa verdadera felicidad, incluso cuando lloramos, vamos, porque es cierto, ya no me quebranto, por lo menos no en público, pero Pero sí, aquí lo puedes hacer si sí, te sentís entre vos y yo, así. y nuestra productora y los que nos escuchan. Entonces uno puede decir, entonces como sos feliz ya no lloras. No, al contrario, lloramos un montón. Y hay momentos donde nos remontamos a ese día, pero eso no nos ha quitado la verdadera felicidad del Señor. Y aún más cuando hemos empezado, porque ni siquiera te puedo decir que lo entendemos al 100%, pero hemos empezado a entender el plan de Dios para nuestras vidas a raíz de ese suceso. Y entonces, sí, hay como encontrar la verdadera felicidad. Vamos. Y eso nos lleva al versículo siguiente. Dichosos o bienaventurados, felices, macarios, los que lloran, porque serán consolados. Carlos, ¿cómo puedes experimentar el consuelo del Señor? Solo pasando por estos momentos difíciles. Lo que tenés es la promesa de que en medio de tu circunstancia el Señor está. Y ha estado. Y estará. Y eso es la tranquilidad. Podemos vivir en paz, Carlos, sabiendo que el Señor está en medio de las circunstancias que hoy tenemos. Porque la felicidad no es que un día se te van a desaparecer todos los problemas. Ya hablamos que esa es la olla de oro. Al final del arco iris no existe. Esa felicidad es algo que nos inventamos y solo existe en nuestra cabeza. La felicidad es que en medio del problema y la circunstancia, la pérdida que hayamos tenido, nuestro corazón tiene paz. ¿Y cómo tiene paz? Porque dice, dichosos, felices los que lloran, porque serán consolados. El consuelo de Dios llega a tu corazón cuando también llegas a reconocer que dependes de Él. Cuando sucede lo primero, pobre en espíritu, Señor, me siento triste, me siento quebrantado, me siento que falta algo en mi vida, pero tú eres mi plenitud. Y es como cuando lo leías, este es un como combo de izquierda a derecha, vamos, o sea, tenés que llorar para que te consolen. O sea, si vos no aceptás esa condición de bancarrota espiritual y si vos no lloras, ¿quién te va a consolar? Es como cuando te dicen, o cuando les decimos a nuestras amadas esposas, ¿qué tenés? Nada. Entonces no puedes hacer nada, vos. Claro. Entonces, si vos vas por la vida diciendo que tenés nada, yo puedo, yo soy, yo tengo, va a ser difícil Te volvés autosuficiente, sí, ¿no? y que tu corazón sea lo suficientemente blando para que pueda Dios consolarte y qué mejor consuelo que ese, vamos, o sea, Experimentar el consuelo de Dios, Carlos, vos lo has vivido, yo lo he vivido, y la verdad es que no hay cosa más grande que el Señor te consuele en medio de tu dolor, en medio de tu quebranto, en medio de tu dificultad. Y yo sé que
alguno pensará, pero dejen hablar de felicidad, ¿por qué están hablando de dolor, de quebranto, de todo esto? Porque ser feliz es que en medio de todo eso vuelves al punto en el cual tu estabilidad está en el Señor Jesucristo. Tu paz está en el Señor Jesucristo. Tu plenitud absoluta está en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos vuelve al punto en el cual podemos continuar, seguir en paz, incluso hacer esto, hablar del tema para que a otros les pueda servir. Y dicho esto, y lo repito, para mí no es, y para los que nos escuchan, sepan que esto no es un tema de, entonces Carlos ya encontró la verdadera felicidad. Yo la busco, te podría decir que a diario, o sea, a diario pierdo el enfoque, se los decía con el ejemplo de los negocios, a veces nos pasa con temas familiares, porque ponemos la felicidad en esas cosas donde no existe, en esa olla al final del arco iris. Entonces, no creamos que es un ejercicio fácil, es un ejercicio difícil, pero que trae su recompensa. Vamos. Yo espero en este caminar que eventualmente pueda alcanzar un estado de ya no poner los ojos en lo material, de ya no poner los ojos en lo que puede parecer una causa noble, pero que no me lleva a la verdadera felicidad. Para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes y eso me lleva al punto 3 del día de hoy, Pavos. Entonces, si ya sabemos que no es la verdadera felicidad y empezamos a entender que sí es a través de las bienaventuranzas, ¿cómo podemos alcanzar esa verdadera felicidad? Si logramos contestar esa pregunta, yo creo que vamos a conseguir un montón de suscriptores. Cerramos el podcast, pues ahí termina la serie. Ahí lo vamos a dejar. No, creo que esta es una de las preguntas que siempre estarán no importa la respuesta, las personas siempre se quedarán pero yo creo que hay más. Y esa es una sensación, pero basado en lo que hablamos. ¿Cómo conseguir la felicidad? Depende. Depende, si estás buscando lo que hablamos de no es la felicidad, lo que te puedo asegurar es que nunca la vas a encontrar. Eso sí está escrito. Si lo que estás buscando es posición, dinero, fama, estabilidad económica, todo eso, aunque lo consiguieras, no vas a ser feliz. Eso sí está garantizado. Entonces, ¿cómo? Todo depende de qué estás buscando. Si nos vamos a lo que sí es la felicidad, que es un estado de tu espíritu y de tu corazón, el cómo es acercarnos al Señor con el corazón correcto. Dice su palabra en el Salmo 51 que al corazón contrito y humillado no desprecias tú. El cómo debo acercarme al Señor no es Señor, me quitaste, Señor, no me diste, Señor, yo quería, ¿por qué le diste a aquel? ¿Por qué? No. Con el corazón contrito y humillado, reconociendo la bancarrota espiritual, Señor, yo no merezco. No, es que no lo merezco. Ni siquiera que me voltees a ver. Ni siquiera que me escuches. O sea, soy lo que soy y solo por tu misericordia existo. Y sigo existiendo al día de hoy. Entonces, acercarme delante de Dios con el corazón correcto. Que esta es la parte difícil. Porque yo lo que quiero es lo que quiero, pero el Señor no me da lo que quiero, me da lo que necesito. Entonces voy con el corazón correcto, dispuesto a que el Señor me dé lo que Él sabe que necesito, no lo que yo quiero. Sí, y tener esa disposición de recibir lo que te den, aunque en ese momento no tenga sentido a vos. Puede pasar a nivel económico, como decíamos, mira, yo lo que necesito es pagar mis deudas. Y de repente el Señor lo que necesita o sabe que necesitas es trabajar tu corazón a ese nivel o que pase algo en otro momento para que vos cumplas tu plan. Yo tengo 14 años de casados, pero lo veo en parejas jóvenes o en jóvenes que dame una novia, vamos, o incluso ya en Mara ya algo veterana, vamos, dame una novia, dame un novio. Y tu corazón lo desea con mucho deseo, valga la redundancia, pero Dios sabe que no es lo que necesitas en ese momento. Entonces, sí, es que te haga clic cómo tenés que llegar, con qué corazón tienes que llegar, pero también entender que porque llegas con el corazón correcto,
no es que vaya a pasar lo que querés en ese momento, porque tampoco crean que porque llegan con el corazón correcto, eso es magia, vamos, y instantáneo. ¡pum! Y ya se solucionó todo. Dios sabe qué quiere y para vos, para tu vida, que sabe qué necesitas para ser feliz y Él lo va a hacer en su tiempo, vamos. Y también, qué bueno que dijiste eso, no creer que podemos engañar a Dios, ¿verdad? Que, bueno, voy a llegar con el corazón correcto para que al final me dé lo que yo quiera. No, entonces vamos con el corazón incorrecto. El corazón es el corazón, el Señor pesa el corazón. Él ve a través de tu corazón. Y dice su palabra que Él ve tus intenciones. Entonces, si no cambio el corazón, si no cambian mis intenciones, estaré en el mismo círculo y dándole vueltas y solo esperando poder oír otro podcast en donde sí me digan que voy a conseguir lo que yo quiero. Sí, se fregaron porque este no es el podcast. Este no es. Lo sentimos mucho, pero este no es. Sí, totalmente. O sea, yo creo que el buscar o encontrar la verdadera felicidad va a empezar por ahí. En empezar a trabajar en tu corazón, que tu corazón sepa y que vos sepas que no hay nada que puedas hacer para cambiar tu condición de bancarrota espiritual, que dependes totalmente de Dios. Y como vos decías, extender la mano y realmente que Él te dé lo que necesites. Y para mí eso es una gran lección y es una gran tarea y es algo que no va a suceder de la noche a la mañana. Hay que trabajar todos los días, así como nos propusimos vos y yo en algún momento en recordar esa condición de pecadores. Hay que recordar constantemente esa condición de bancarrota espiritual y recordarle a nuestro corazón que esté dispuesto a recibir lo que Dios quiere o sabe que necesitamos en ese momento. ¿Vos? Y a Él no lo vas a poder engañar. De repente a mí, a vos, a alguien en tu casa va a decir, ala, mira, aquel cómo ha cambiado. Y vos adentro estás, "Ay, bueno, voy a actuar así, de repente así sí funciona". No se trata de eso, o sea, sí hay que trabajar a profundidad en el corazón, no va a pasar de la noche a la mañana, hay que hacerlo todos los días. Y a mí me parece un consejo práctico, no creo que estemos hablando de cosas sobrenaturales o cosas que requieran un entendimiento profundo teológico de tu vida, es algo que todos los días puedes hacer, trabajar en tu corazón para entender que vas a recibir la verdadera felicidad cuando recibas lo que Dios quiere para tu vida. Y solo quiero acotar esto, Carlos. Cuando cambia tu corazón, cosas que hoy querés dejan de ser importantes. Cosas que hoy crees que no puedes vivir sin ellas, dejan de ser importantes. Porque lo importante es que cambie tu corazón, no que cambie tu circunstancia. Y eso es, entonces, cambiar tu corazón, eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Es lo que el Señor está trabajando porque nos está moldeando a la imagen de su Hijo. Y cuando eso pase, y conforme está pasando, te aseguro que muchas cosas que de verdad te decías, pero yo cómo quería semejante cosa, porque yo buscaba esto, ya no tienen sentido ni importancia, hasta dan vergüenza, ¿verdad? Como cuando ves una foto de cuando eras más joven y uno dice, yo usaba el pelo largo, bueno, lo acabo de tener largo hace un tiempo, pero cuando era más joven usaba el pelo largo y ahora veo las fotos y digo, ala, qué ridículo. Y así pasa, vos, cuando has trabajado en tu corazón después de mucho tiempo, uno ve lo que quería y dice, ay, no, nada que ver, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debería de pasar. Luis, hoy hablamos de tres cosas y quisiera recordarlas y cerrar recordando que no es la verdadera felicidad. Hay muchos ejemplos de lo que no es, ¿verdad? Vos, no la busquen o no crean que la van a encontrar en condiciones económicas o en su contexto o en circunstancias puntuales, porque todo eso es pasajero, incluso las personas, incluso lo que pensamos que puede ser una causa muy noble, como un emprendimiento, como la familia, ahí no va a estar la verdadera felicidad. Hay una felicidad momentánea, pasajera, y muy podrán ser 30, 20 años, pero es pasajera. O sea, no te va a durar para siempre. Entonces yo creo que esa sería la primera de las tres conclusiones de hoy. La segunda, me ayudas vos ahí en resumir dónde empezamos a encontrar la verdadera Sí, felicidad. la segunda es entender, aceptar lo que el Señor nos está dando como la verdadera felicidad, una condición del corazón y del espíritu, en donde somos mendigos espirituales.
Y yo sé que eso es controversial, ¿verdad? Porque aquí es ser exitoso, lo que te vende el mundo, y aquí te está mandando a ser un mendigo espiritual. Un mendigo espiritual es reconozco que yo por mí mismo no puedo, Señor. Y si eso lo entiendo, lo demás, las demás bienaventuranzas hacen sentido. Si esa no te hace sentido, el resto lo verás como que es chino. O sea, reconocer en tu corazón esa bancarrota, esa condición tan vulnerable, tan pobre en la cual vivimos. ¿Y por qué vivimos en esa condición? Por nuestro pecado. Por el pecado con el cual nacimos, vivimos, existimos y luchamos todos los días. ¿De acuerdo? Y en eso, como le hemos dicho, no hay justo, ni siquiera uno. Totalmente. Y la tercera, Carlos, el cómo, que es la que hablamos, el call to action aquí es cómo hacemos esto, es acercarnos delante de Dios con el corazón correcto. Señor, yo he estado toda mi vida, he estado invirtiendo en esto, he estado perdiendo tiempo en esto, he estado persiguiéndome la cola en esto, he estado tanto tiempo haciendo cosas que quién sabe si era lo que tú querías, pero si era lo que yo quería, Señor, aquí vengo dispuesto a lo que tú quieras. Y Dios quiere que sean felices, vamos. O sea, no es casualidad que el primer discurso público de Jesús es acerca de eso. Dice, bienaventurados, macarios, y lo hablamos verdaderamente felices, vamos. Entonces empecemos por, si quieres ser verdaderamente feliz, empecemos por ese primera enseñanza a trabajar en tu corazón. Luis, gracias vos. La verdad es que estas conversaciones me ayudan a mí un montón. Espero que sean igual de bendición para las personas o la persona que nos escucha. No sé cuántos son. Y las esposas. Las esposas, vos sí, que sean verdaderamente felices como nosotros. Sepan que Dios sabe que nos necesitan. Por eso nos mandó con ustedes. Y recuerden que nos encuentran en Instagram como Bad Boys 310 Podcast. Estamos en Spotify como Bad Boys el Podcast. Y en YouTube también, si los quieren conocer en persona, como Bad Boys el Podcast. Luis, muchas gracias por una conversación más, una semana más. Te veo en el próximo episodio. Primero Dios, que aquí estaremos. Gracias, Carlos. Chao. Nos vemos.